A esta hora de la mañana, ya a las 11:30 en Colombia, comenzamos nuestro programa Vidas de Excelencia. Bienvenidos, saludamos a cada uno de nuestros amados oyentes que nos sintonizan desde las diferentes plataformas de estudio. Somos Ministerio Pan de Vida Universal, Ministerio en línea, al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. No importa la denominación, la iglesia a la cual pertenezcas, si nuestros materiales te son de utilidad, puedes disponer de ellos totalmente gratis. Si quieres ingresar a todas nuestras plataformas, puedes hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Ministerio Pan de Vida Universal. Queremos ayudarte como pastor, como ministro, como líder. Sabemos de tu ardua labor cuidando, visitando, protegiendo tu rebaño. Por eso queremos ser esa mano amiga con todos nuestros materiales de estudio, predicaciones, devocionales, diferentes plataformas de estudio que están disponibles para el pueblo de Dios y sus ministros. Comenzamos nuestro programa entonces esta mañana, Vidas de Excelencia. Como siempre tenemos un tema muy importante para esta mañana, errores de los padres en base a Primera de Reyes capítulo 1. Y así como de importante también nuestro tema, también nuestro panelista invitado en esta mañana, el pastor Álvaro Ladino, que nos colabora y que está con nosotros. Es ya conocido por nuestra casa radial, pero igual lo recibimos a nuestro pastor, que él nos salude y nos comente desde qué lugar se encuentra en esta mañana. Pastor Álvaro, Dios le bendiga, bienvenido. Pastor José, muchas gracias por su invitación y por darme el privilegio de participar en este programa en esta mañana. A todos los que nos escuchan, bendiciones, les envío y un abrazo especial de parte del Señor. Que la presencia de Dios les pastoree, les guarde, les cuide y en esta mañana también les alimente con su palabra. Amén, así es, pastor. Saludamos a nuestros oyentes entonces desde las diferentes ciudades de México, Tijuana y otras ciudades igualmente de Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, Honduras, Bangladesh, México, otras ciudades, Puerto Rico y muchos otros países que a esta hora de la mañana se encuentran sintonizados en nuestra radio a través de las diferentes plataformas de estudio. Entramos en materia entonces en esta mañana, Primera de Reyes capítulo 1, nuestro tema, errores de los padres. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa la expresión educar es un arte? Pues bien, la labor educativa de un padre es tan delicada como maravillosa, que implica un proceso de aprendizaje sujeto a equivocaciones. A pesar de querer lo mejor para los hijos, no siempre los padres benefician con ciertas actitudes. Sabemos pues que nadie nace aprendiendo, al menos hasta ahora. Ni siquiera los padres. Serán muchos los intentos fallidos para hacer de los hijos personas valerosas. Sin embargo, deben ser esos tropiezos oportunidades para tener en cuenta que eso es lo que nos forma y poder tener una conducta apropiada para educar a nuestros hijos. Eso es lo que estaremos hablando, mi querido pastor. Sí, hay un libro que es un clásico y me parece que es muy importante referirme a él o recomendarlo. Es el libro del doctor James Thompson, que habla de el arte el arte no, él habla más bien de atrévete a disciplinar. Y tiene que ver con esa frase que usted utilizó ahora, el arte de educar. Entonces se habla de atrévete a disciplinar y es un libro que realmente vale la pena comprarlo, obtenerlo y darle lectura. Y más que una lectura, qué bueno que se pueda en familia hacer el devocional o tener tiempos especiales con ese material. Siempre, pastor. Qué bueno, querido pastor. Eso es lo que estaremos hablando entonces. Es inevitable que nosotros los padres, así tengamos la experiencia que tengamos, cometamos errores a la hora de educar. Precisamente se trata de eso, de educar, de formar a nuestros hijos. Siempre digo algo, si solamente queremos criar, deberíamos comprarnos una mascota, un perrito, un gato, un marranito. Ellos los creamos, pero a los hijos tenemos que educarlos, tenemos que formarlos. Y ahí es cuando nosotros a veces cometemos esos errores. ¿Cómo educar de manera correcta entonces a nuestros hijos?
es una de nuestras principales preocupaciones. Saber qué hacer y cómo afrontar cada situación con nuestros hijos no es fácil, ni hay recetas fáciles para lograrlo. Como nos dice nuestro pastor, en ese libro y en muchos otros libros podemos encontrar algún tipo de sugerencias que nos ayudan, pero no hay la fórmula mágica, no hay esa receta mágica que digamos haga esto y sus hijos van a ser correctos. Por esta razón es mucho más fácil aprender de nuestros errores. Es mejor aprender de cosas que no debemos hacer para que nuestros hijos no se pierdan. El rey David era un ejemplo de líder. Es más, su corazón era conforme al corazón de Jehová. Pero a pesar de su buena relación con Dios, se equivocó como padre. Y eso causó que algunos de sus hijos tomaran malas decisiones, que es lo que muchas veces nosotros provocamos con nuestro mal comportamiento o con nuestra mala forma de orientar a nuestros hijos. Atrévete a disciplinarnos, decía nuestro pastor, y nos compartía aquí el libro, y eso que es maravilloso. Eso es lo que muchas veces a nosotros nos falta, no nos atrevemos a disciplinar a nuestros hijos, dejamos que ellos hagan lo que quieran a la hora de almorzar, a la hora que tienen que hacer algo. Hemos perdido esa capacidad de disciplinar y por eso estaremos mirando entonces esos errores que cometemos como padres, y en base a esos errores que cometió David, nosotros confrontarnos también y aprender de eso que vamos a hablar ahora, mi querido pastor. Sí, ese título me pareció muy interesante cuando hablamos de educar de manera correcta a nuestros hijos. Y la segunda parte que dice que es una de nuestras principales responsabilidades o preocupaciones. Hay algunas recetas que se dan, y digo recetas porque son fórmulas en cuanto a dar ese primer paso de formar a los hijos o educar a los hijos. Algunos dicen pues que una parte muy importante es el ejemplo de los padres, y realmente es importante porque los padres somos el modelo para nuestros hijos. Es el ejemplo primario, es el ejemplo que hay en casa y es el ejemplo que realmente ellos van a estar imitando. Otra recomendación que dan es pensar en el hijo que uno tiene y no en el que desearía tener. La gente siempre está pensando muchas veces que mirando al hijo del vecino o al hijo que uno ve de un comportamiento diferente al propio, y uno quisiera que los hijos fueran como ese, pero realmente no debo pensar tanto en ese muchacho. Yo tengo que pensar en el que está en mis manos, el que Dios me ha puesto al cuidado, el que Dios me ha regalado, el que está bajo mi responsabilidad. Y en ese viene el desafío: ¿cómo es que voy a formar a ese muchacho o educarlo conforme a los valores bíblicos, valores para un muchacho de mañana en el empleo, en la empresa, en el colegio, en la universidad, o un profesional, ¿cierto? ¿Cómo es que lo voy a dedicar con valores y principios que realmente resalten que fue formado como persona? Entonces creo que es muy importante tener en cuenta esas cositas. Otra fórmula que nos dicen es tener claro los valores, ¿cierto? Y en valores nos dicen que lo que tiene que ver con el respeto, el amor, la comunicación, la libertad y la confianza. Esas son algunas, como dije anteriormente, recetas que nos dan. Nosotros podemos tener muchas más, pero creo que en todo eso, lo que no podemos olvidarnos es que tenemos una tarea que cumplir, y una tarea por la que tendremos que dar cuenta, y es la de educar correctamente a los hijos, pastor. Entre todas esas recetas entonces que nos dice nuestro pastor, igual vamos a mirar otras recetas, y como dijo ya nuestro pastor Álvaro, no son las únicas, cada padre de familia podrá tener las suyas. Esto es como cuando nosotros queremos hacer una deliciosa sopa, un almuerzo, cada quien tiene una receta diferente, lo importante es que quede bien. El problema es cuando nosotros empezamos a fallar en no aplicar ningún tipo de receta. Algo que decía nuestro pastor, yo siempre hablo, y eso se aplica en casi todas las actividades de nuestra vida. La infelicidad de una persona comienza cuando no valora lo que tiene por estar anhelando lo que no tiene. Ahí comienza esa insatisfacción, ahí comienza
ese problema, y así mismo con los hijos. Cuando no valoramos, no respetamos, no trabajamos con nuestros hijos por estar pendiente de los demás. Vamos a mirar entonces algunos errores que cometió David y que cometemos y seguimos cometiendo muchos de nosotros, y que es bueno que nosotros hoy los traigamos a memoria. Primero, no corregir de manera oportuna, que es lo que muchas veces nosotros hacemos. Versículo 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Entonces habían algunas cosas que hacía que David lo consintiera, era el niño consentido, era el más hermoso, y eso hacía que él no le corrigiera a tiempo. Por eso dice, es que el problema de David es que él nunca en los días de su vida fue capaz de decirle: oh, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué estás haciendo las cosas de manera equivocada? Nunca le llamó la atención, no le llamó las cosas a tiempo, y cuando ya quiso hacerlo, posiblemente ya era tarde. David nunca le llamaba la atención de lo malo que él hacía. Hoy en día es muy común ver que ya no son los padres los que determinan qué comprarles a sus hijos que son muy pequeños. Ahora, esto no quiere decir que se tenga que siempre imponer, pero hay alguna edad de nuestros hijos donde nosotros tenemos que inducirlos. El problema es que ya desde muy bebés ya es el hijo el que domina al padre, a la madre, el que pone las condiciones, y eso empezó a pasarle a David. Él nunca corrigió a tiempo, él prefería pasarle por alto esas cosas porque era su bebé, porque era el consentido, mi querido pastor. Sí, saber qué hacer y cómo afrontar cada situación en nuestros hijos no es fácil, y no hay forma, ¿cierto? Digamos, no es una situación como de un invento última hora o de improvisaciones. Hay algo que me llama la atención, es que los hijos siempre sorprenden a los padres. Y yo estaba mirando un poquito el caso o dos ejemplos, el caso de Caín y el caso de Abel. Yo creo que Adán y Eva se preocuparon por formar estos dos muchachos. Se habla que aún llevaron sacrificio a Dios. Pero la gran sorpresa, y aquí es una sorpresa de pronto muy textualizada con nosotros, es como de repente Caín mata a su hermano Abel. ¿Y cuál sería la sorpresa? Yo no alcanzo a imaginarme la sorpresa de Adán ni de Eva cuando se dan cuenta que su hermano ha matado a uno de a su único hermano. Entonces eso me parece que fue una sorpresa muy dura para Adán y para Eva. Pero yendo un poco más allá, encuentro en el mismo Jesús. Creo que cuando Jesús fue llevado al templo a los 12 años, Jesús se queda en el templo, y la sorpresa para sus padres, ¿cierto? Cuando ellos se dan cuenta que Él no va en camino con ellos. Y entonces la pregunta que ya después de que ellos se regresan, se encuentran con Jesús, y es: ¿por qué nos hiciste esto? Porque ellos están sorprendidos de ver cómo Jesús, ¿cierto?, se quedó en medio de los doctores discutiendo acerca de la ley y del reino de Dios, y le preguntan: ¿por qué nos hiciste esto? Porque realmente ellos están sorprendidos de ver lo que Jesús les hizo. Entonces, cuando pensamos en esto de los errores comunes, ¿sí?, me parece que tenemos que estar pendientes de que vamos a tener sorpresas, que nos vamos a encontrar con sorpresas. De allí que me parece que hay tres cosas muy importantes. Una es la corrección a tiempo. En Proverbios, el capítulo 29, el versículo 15, dice lo siguiente: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Mire que la corrección a tiempo, dice, da sentido, da estabilidad, da firmeza, pero el dejarlos que crezcan libremente nos lleva a sorpresas. En Proverbios capítulo 19 hay un versículo que me llamó la atención. Proverbios 19, el versículo 8, Proverbios 13, 24 es el texto. Proverbios 13,
el versículo 24. Dice así: el que tiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces me parece que es muy importante aquí esa palabra, saber corregir o corregir. Y la otra parte es corregir a tiempo. La corrección es parte del amor de los padres, es parte de ese afecto, de ese cuidado que tenemos de nuestros hijos. Pastor. Indudablemente, entonces, la corrección, y sobre todo a tiempo, es lo que ayuda a una persona, sea un hijo, sea un empleado en nuestra empresa, sea cualquier otro tipo de persona, sea un discípulo en la parte espiritual. Si nosotros nos damos cuenta de que está equivocada esta persona, debemos corregir de manera oportuna. Muchas veces simplemente nosotros nos hacemos a un lado, y muchas personas han dicho: yo sabía que estaba haciendo las cosas mal. Sí, pero nunca se atrevió a hacerlo. Sabía que el hijo no andaba en buenos pasos, pero bueno, no se atrevió a corregir. Y la palabra de Dios nos habla, y de manera muy puntual, que debemos corregir. Otra cosa es maltrato, otra cosa es abusar de las personas, pero a medida de lo normal y de lo justo, debemos aprender a corregir, y sobre todo de manera oportuna. No esperar a que las cosas se salgan de las manos, no esperar a que las cosas, el hijo ya se haya acostumbrado a hacer eso malo. El problema, mi querido pastor, es que muchas veces nosotros lo dejamos a nuestros hijos que hagan lo que ellos quieren hasta que ellos se acostumbran. Y ellos piensan que eso que están haciendo está bien. Total, nunca nadie le advirtió en contra de eso. Él piensa que está haciendo bien. Y cuando ya le queremos corregir, él se va a enojar, porque dice: bueno, pero ¿por qué no me dijeron a tiempo? Cuando todavía podía redireccionar mi camino. Una segunda sugerencia también que nos habla la palabra es no saber qué hacen nuestros hijos. Versículo 11. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Aiquit, sin saberlo David, nuestro Señor? El estar muy ocupado hace que muchas veces nosotros no tengamos tiempo para estar con nuestros hijos y saber de sus actividades. Y hoy en día la tecnología es muy buena, de hecho la estamos usando para hacer este programa con nuestro pastor, estando en dos lugares muy distantes y muy diferentes, pero es como si estuviéramos aquí en la misma emisora. Para quienes no lo saben y entran por primera vez a la sintonía o son de otros países, como nos están visitando en esta mañana, nuestro pastor está allá en la parte norte de Colombia, estamos nosotros en la parte sur, Pasto y cálidos, ciudades distantes, pero la tecnología sirve para esto. El problema es que la misma tecnología ha hecho que nuestros hijos se pierdan porque los padres no saben qué está haciendo. Están contentos porque el hijo no sale. No, está bien porque mi hijo no sale, no, él está en la habitación, no hay problema. Sí, pero es que hoy en día, dada la tecnología, no necesitamos salir al mundo para encontrarnos con él. Ahora el mundo entra a nosotros, entra a nuestras habitaciones, a nuestra cama, a la habitación de nuestro hijo. Sin que nuestro hijo salga a la calle, no sabemos qué está haciendo y en qué mundo anda. Por lo tanto, es muy importante que como padres nos interesemos, nos preocupemos de qué están haciendo en realidad. No solo que veamos el cuerpecito allá en esa habitación, que veamos su cuerpo allá en el estudio de la casa, ¿no? Sino que sepamos realmente qué está haciendo, mi querido pastor. Un argumento que comúnmente damos es que no tenemos tiempo, que estamos muy ocupados. Pero creo que eso no es más que una excusa, porque realmente eso no nos salva de la responsabilidad. Descuidar a un hijo es posible que se haga por tener demasiada autoconfianza o sencillamente porque le hemos delegado la responsabilidad al otro. En muchos casos, los padres, los hombres especialmente, delegamos la responsabilidad del cuidado de los hijos a la esposa y muchas veces no estamos preocupados por qué está sucediendo o vemos que están sucediendo cosas, como decíamos anteriormente, no las corregimos porque pensamos que es la tarea del otro y no mi responsabilidad. Así que
creo que el hecho de estar ocupado, el hecho de tener muchas tareas para realizar, no nos libra de nuestra responsabilidad de velar por los hijos. No nos libra de esa responsabilidad que es nuestra y que tenemos que aceptarla, que Dios la delegó para los padres y muy especialmente nosotros los hombres como autoridad de la casa, de estar pendiente de los hijos. Jesucristo dice en la palabra que él era un hombre muy ocupado, que era muy famoso, que cada día su fama crecía, que lo buscaban constantemente para que le sanara a los enfermos, para que hiciera milagros. Tenía una agenda bastante apretada, pero más sin embargo él siempre sacaba un espacio para estar con su padre, se retiraba a un lugar alejado para entrar en oración. Aquí estamos hablando de una relación de Jesús con su padre, pero igual podríamos traer la semejanza nuestra con nuestros hijos. No importa cuán apretada esté nuestra agenda, siempre debemos sacar un espacio para estar con ellos. Muchas veces nos enteramos, como decía nuestro pastor, de cosas increíbles, nos asombran, tanto para bien como para mal. Muchas veces son los vecinos los que nos advierten de lo que está pasando con los hijos, porque los padres no tienen tiempo, se escuda en que no tiene tiempo. Así como van las cosas, cada día va a haber menos tiempo, cada día hay más ajetreo, cada día hay más responsabilidades, cada día las cosas son más caras. Eso hace que papá, mamá trabajen, que todos trabajen. Por lo tanto, no podemos esperar a que sobre tiempo. Esto pasa como en finanzas, cuando tengo que hablar de finanzas, cuando hablamos de ahorrar. La excusa es, pero es que no me alcanza. La verdad es que a nadie le alcanza. Los millonarios no ahorran porque les sobra, porque tampoco les sobra. Ellos tienen su estilo de vida muy costoso que por muchos millones que gane, a él no le sobra. ¿Él de dónde ahorra? Él ahorra de lo que economiza, que es muy diferente. Hoy en día no hay dinero que alcance para ahorrar, es de donde podemos economizar. Y así mismo, el tiempo, no hay tiempo, es del que yo economizo. Miro a ver de dónde saco ese tiempo para estar con mis hijos, para estar con mi familia, y no solamente, valga la oportunidad, no solamente con los hijos, con nuestra esposa. A veces nosotros llegamos muy cansados del trabajo y no queremos escucharla, no queremos estar con ella, y lastimosamente por eso son las rupturas en el hogar, porque mientras yo no tengo tiempo, el vecino sí tiene tiempo, porque mientras yo no tengo tiempo, los amigos sí tienen tiempo, y eso es cuando el hijo empieza a valorar por qué los de afuera sí tienen tiempo y por qué el papá, la mamá en la casa no tienen tiempo. Entonces, como dice nuestro pastor, no hay excusa que valga, sobre todo porque cada día hay menos tiempo. Es más, la gente a veces, a mi pastor allá le preguntarán, acá siempre preguntan, el tiempo se va volando. Sí, mire, ya vamos a llegar a abril y ya abril huele a diciembre, dice en la radio. El tiempo cada día parece más escaso, más corto, pero no es que sea corto ni tampoco es que sea escaso. Es que cada día tenemos más obligaciones, tenemos más preocupaciones, que hace que el tiempo no alcance. Pero con nuestros hijos debemos hacer una excepción y debemos, así como tenemos una agenda bien planificada para nuestro trabajo, ahí en esa agenda debe estar también un espacio para nuestros hijos, mi querido pastor. Sí, creo que también debemos tener tareas específicas para hacer con ellos. El tiempo para salir a recrearnos, el tiempo para compartir en familia, el tiempo para hablar de asuntos personales, de casa, de dificultades, de los problemas sociales que hay. Yo creo que hay muchas cosas en las que podemos invertir muy buen tiempo y no decir que es que no sé qué hacer con los hijos o que no tenemos tiempo. Entonces me parece que eso es muy importante, pastor. Es una forma de cómo hacer extender ese tiempo. Yo siempre uso y también aconsejo, digo, bueno, qué mejor tiempo cuando vamos a la tienda, cuando vamos al granero del barrio. Son espacios que si no tenemos otro tiempo podemos utilizarlo. Es agradable cuando con cualquiera de mis hijas o con las dos, digo, vamos al supermercado, vamos a comprar algo, y mientras vamos al supermercado vamos conversando, vamos conociéndonos más, porque como padres e hijos nunca acabaremos de conocernos. Lo mismo con la esposa, con el esposo.
Utilicemos esos espacios, o sea, tenemos que optimizar. En administración se habla de optimizar los recursos, ¿cierto? ¿Qué es optimizar recursos? Es sacarle el mayor provecho a esos recursos que tengo. Y lo mismo con el tiempo, debo optimizar el tiempo, es cierto, ahí corre, afán. Bueno, entonces saquémosle el mayor tiempo provecho a lo que tenemos, en la cena, mientras estamos en el almuerzo, en el desayuno, cuando salimos a comprar algo a la calle. Esos son los mejores momentos donde nosotros podemos tener para dialogar con ellos. Hay gente que dice, no, es que yo como no tengo tiempo ni plata para irme de vacaciones. No, es que si usted se va de vacaciones es el peor tiempo para hablar y conocer a su familia. Allá en San Andrés está ocupado metiéndose en la piscina, metiéndose en el mar, disfrutando de otras cosas. No hay tiempo tampoco para sentarse a hablar con los hijos. Son esos espacios sencillos, esos espacios que no cuestan, esos espacios que parecen no tan importantes. Ahí es donde nosotros podemos aprovechar. Eso se llamaría optimizar el tiempo que muchas veces no tenemos. Una tercera recomendación, no estar de acuerdo entre los padres. Eso sí que es un problema grave que persiste hasta hoy. En el versículo 13, ve y entra al rey David y dile, Rey, Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón, tu hijo, reinará después de mí? ¿Y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? O sea, se hablaron entre los dos, David y su esposa estaban compartiendo y diciendo qué vamos a hacer con nuestros hijos, pero llegó un momento donde eso no se cumplió, cada quien hizo lo que quería. A veces no nos ponemos de acuerdo con nuestra esposa, nuestro esposo para corregir. El error más común entre los padres es no ponerse de acuerdo antes de emitir una orden a sus hijos. La madre dice una cosa y el papá dice otra, y mientras los padres discuten en cuanto a quién tiene la razón, ya el hijo ha tomado su propia decisión, mi querido pastor. Sí, la falta de acuerdo entre padres, yo he pensado que eso confunde a los hijos. No, el hecho de ellos como tales quieren ver una autoridad y no una autoridad dividida. Creo que es un problema serio cuando el hijo está recibiendo no una orden, sino como dos órdenes, o cuando ve la inseguridad del uno y del otro, o cuando el uno quiere tomar el mando sin respetar el concepto del otro. Entonces, de esa falta de acuerdo entra en confusión a los hijos. Los padres, y esto creo que debemos entenderlo, los padres, mamá y papá, representan una autoridad, no dos mandos, no dos reinos. Y solo se puede ver esa unión de autoridad cuando los padres están de acuerdo. Cuando los padres están de desacuerdo, entonces lo que se va a dar es de alguna manera un conflicto interno que confunde, que hace que los hijos se pregunten, bueno, al fin, ¿a quién obedezco? Al fin, ¿quién tiene la razón? Al fin, ¿qué hago? Y entonces de entrada es en esa situación de confusión de los padres, de los hijos, hacia la autoridad de los padres. Siempre va a pasar. Es normal entonces que entre los padres, mamá, papá, de pronto haya un tipo de confrontación y desacuerdo, pero eso no lo deben notar nuestros hijos. Primero enciérrese allá en su habitación, hablen, discutan los dos, lleguen a un acuerdo y emitan una sola orden, porque de lo contrario caemos en la desautorización, ¿cierto? El uno desautoriza al otro. Papá dice que no van a esa fiesta, mamá llega y dice, sí, no sea aburrido, vaya. Y se desautorizan del uno al otro, y eso hace que se pierda el respeto con los padres, ¿sí? Ya no hay respeto. La próxima vez ya no le preguntan ni al uno ni al otro, simplemente se van, porque miran esa desunión, esa falta de comunicación entre los dos. Y no solamente esto se aplica a nivel de casa, de hijos, sino en cualquiera. En el mismo ministerio, a veces, mi querido pastor, pasa eso. A veces el pastor dice una cosa y la pastora termina diciendo otra. En la empresa el gerente dice una cosa, el administrador dice otra. Y eso es lo que causa confusión y lastimosamente eso es lo que lleva al fracaso. Lleva al fracaso a una institución
lleva al fracaso a una familia, y hay hogares que se han dividido por eso, porque papá y mamá no se ponen de acuerdo. Eso le pasaba al rey. Mire, y aprendemos de los errores del rey, y un hombre muy importante para Jehová, conforme a su corazón, un hombre muy comprometido. Eso quiere decir que nosotros mismos, como pastores, líderes, siervos, como cristianos bien comprometidos, no nos salvamos de esto. Son sugerencias, como dijo nuestro pastor, son esas recetas que nosotros podemos usarlas o no usarlas. Eso ya es cuestión de cada uno de nosotros. Pero son sugerencias. Corrige de manera oportuna. Mira qué están haciendo tus hijos, preocúpate por conocerlos. El problema es que a veces no los conocemos, y lo que es más triste, estamos en la misma cama, pero cada quien en su celular, cada quien en su Facebook, el uno para un lado y el otro para el otro. Aunque estamos en la misma cama, aunque estamos en el mismo espacio, en la misma casa, no terminamos conociéndonos. Escuchaba en alguna ocasión a alguien y decía, la niña decía, con mi papá me llevo muy bien, nunca discutimos. Total, yo ni siquiera sé si él está en la casa o no. Yo estoy a mi habitación, en lo mío, y él en lo suyo. Tenemos una relación bonita. Y yo decía, pues bueno, bonita no. Están sentados en una bomba de tiempo. Ninguno de los dos habla, ninguno de los dos se interesa el uno por el otro. Cada quien está en lo suyo, en su celular, en su computador, en su trabajo. Y hoy en día que se facilita el trabajo en casa, así que con mayor razón hemos descuidado, y cada quien descuida su hogar. No estar de acuerdo con entre los padres es un error grave, porque los hijos cada día pierden el respeto a sus padres. Una cuarta sugerencia, la sobreprotección. No sobreprotejamos. Una cosa es proteger y otra cosa es sobreproteger, mi querido pastor. Sí, estaba pensando mucho en esa palabra sobreproteger. Y encontré algunas cosas que me llamó la atención. La sobreprotección hace que formemos hijos incapaces, hace que se formen hijos temerosos, hijos dependientes, hijos inseguros. Dice que la sobreprotección es dañina, daña la personalidad del hijo y crea hijos incapaces de reclamar mañana sus propios derechos. Eso me parece que debe ser prestarle mucha atención, porque un fenómeno grande que se da ahora es el no querer, ¿cierto? O sobreproteger tanto al niño que a la final lo volvemos, lo esclavizamos, lo volvemos como alguien incapaz de resolver sus propios problemas, de resolver sus propias situaciones. Entonces, esa sobreprotección no es correcta. Sí, es mi querido pastor. Cuando confundimos entonces ese proteger con sobreprotección, yo siempre le pongo un ejemplo. Yo digo, ¿qué pasaría si una madre acaba de tener su hijo y lo ama tanto, siempre lo ha deseado, hizo cantidad de cosas por tenerlo, y para que él no se desgaste, no se vaya a ensuciar, el primer regalo que le da es una silla de ruedas, para desde que nace llevarlo solo en la silla de ruedas? Está bien en cuanto a la comodidad que tiene el niño, pero si siempre lo va a llevar en la silla de ruedas, ya lo condenó a ser un paralítico, porque el niño necesita ejercitarse, y esa sobreprotección simplemente lo va a llevar a la inutilidad, como dice nuestro pastor. Lo mismo pasa con una historia por ahí que miraba. A una niña le regalaron un pajarito y ella lo quería tanto, que siempre lo tenía metido en su pecho, en la blusa, y nunca lo sacaba de ahí, hasta que un día el pajarito obviamente se ahogó, se murió. La sobreprotección lo llevó a la muerte, y eso es lo que sucede con un padre sobreprotector. Eso es lo que le pasaba a David. David sobreprotegía porque no quería que él sufriera. Ahí en el versículo 6a, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Porque David consideraba que lo iba a poner triste, que se iba a traumatizar, que se iba a enfermar, y por eso nunca le llamó la atención, para no ponerlo triste. Quería tenerlo siempre contento, sobreprotegido. Y eso es lo que sucede en muchos de nuestros casos también.
que no queremos que mi hijo sufra como yo sufrí. No sé si nuestro pastor ha escuchado esa frase allá. Acá en Nariño es muy común. Es que yo no quiero que mi hijo sufra como yo sufrí. Y claro, como el hijo no sufre como el papá sufrió, tampoco nunca va a llegar a tener lo que el papá tiene, mi querido pastor. Ni va a valorar tampoco lo que los padres dejan, o mañana lo que el mismo va a tener. ¿Por qué? Porque realmente no le ha costado nada, todo se lo ha encontrado. Y creo que ese es otra vez es uno de los errores grandes que los padres cometen, pensando que como yo sufrí, entonces mi hijo no debe sufrir. Parte de la formación de la persona tiene que ver con el sufrimiento, el tener dificultades y saber superarlas, el pasar por problemas y saber cómo solucionarlos. Cuando no se da no se quema esa etapa, entonces lo que acabé de decir ahora, se crean hijos incapaces de reclamar aún sus propios derechos, incapaces de mirar más allá, ¿cierto? De enfrentarse a sus propios problemas y resolverlos. Hay algo, y sobre todo acá en Nariño lo hemos mirado mucho, padres sobreprotectores que nunca involucraron a sus hijos en las empresas. Acá hay muchas empresas donde los padres ya murieron, le dejaron una jugosa herencia, una muy buena herencia, una empresa bastante constituida, ya bien formada, pero como ese hijo nunca se lo involucró, él no sabía qué es manejar esa empresa, qué es administrar esa empresa. Por lo tanto, los hijos murieron y con ellos murió la empresa, porque los hijos no saben qué hacer. Ellos eran unos niños inútiles, que lo tenían todo, hijos de papi y mami, sí, no les faltó nunca nada, pero nunca les costó. Como dijo nuestro pastor, ellos nunca valoraron eso, ellos nunca se imaginaron cómo era de manejar esa empresa. Hablamos de involucrar, no de someterlo a tal grado que sea esa explotación que hoy en día nos habla la ley, explotación infantil. No estamos hablando de explotación, pero sí de involucrar. Jesús es un ejemplo de eso. Desde los 12 años ya estaba involucrado en los negocios de su padre, estaba involucrado. Él sabía qué era lo que hacía su padre y por lo tanto él sabía lo que también tenía que hacer. Tenemos que involucrarlo, no solamente en la cuestión laboral, sino en todo. Hay madrecitas que nunca involucran a sus hijos en las cuestiones de la cocina. El hijo nunca lavó un plato, el hijo nunca hizo nada. Un inútil. Hijas igual. Antes era normal escuchar que el esposo sea el que diga, yo no sé hacer nada. Pero hoy es muy común escuchar mujeres que dicen, yo no sé hacer nada, porque nunca la involucraron en eso. Nunca lo involucraron en las cosas que tiene que hacer, en sus responsabilidades. Muchos jóvenes muy orondos hoy en día se casan porque quieren ya ser independientes, ya no quieren depender de papi y mami. Lo que se les olvida es que cuando ellos van a la plaza de mercado, van al supermercado, se les olvida que tienen que ir con plata, porque eso nunca su papá les exigió. Ya eran hombres y mujeres que trabajaban, ganaban su buen salario, pero nunca los involucraron en los gastos de la casa. Qué bueno que nosotros involucremos en eso, que hace parte de no sobreproteger. Bueno, tú estás trabajando, tienes un buen salario, entonces contribuye con los gastos de la casa. O si el salario no es muy bueno, de manera equitativa, de acuerdo a lo que cada uno de los hijos gana, pero cada uno de acuerdo a cómo vaya prosperando, dice Pablo, de acuerdo a cómo vaya prosperando, así también vaya involucrándose en los quehaceres de la casa, para que cuando ya tenga su familia, imagínese, pastor, un muchacho de 30 años que nunca en su vida ha comprado un pan, ahora cuando se casa y que ya no solo tiene que comprar un pan, sino que tiene que pasar casi todo el salario para el sostenimiento del hogar, obviamente es un trauma para él y ahí es cuando empieza el fracaso, mi querido pastor. Sí, ahí es donde se sufren las consecuencias de esa sobreprotección, porque no fue formado para eso, no nació o no está no tiene esa visión, ¿cierto?, de lo que debe hacer frente a situaciones que le van a exigir y que le van a exigir respuestas. Creo que eso tiene mucho que ver con el número 5, esa parte donde nos hablamos de ignorar también a nuestros hijos.
de alguna manera eso va conectado, la sobreprotección, aunque no parezca, es como dejar de sembrar un valor o unos principios de responsabilidad al hijo. Entonces, me parece que podemos pensar en eso desde que sigue, que es la ignorar a los hijos, y cómo aquí nos muestra que David de alguna manera se olvidó de Absalón, ¿cierto? Y por un tiempo, dice que por espacio de 2 años en Jerusalén, él no vio el rostro Absalón no vio el rostro del rey. No sé cómo sería esa relación, ¿cierto?, entre ellos, pero como dijo el pastor ahora, ¿cierto?, es estar en casa prácticamente, pero a la vez estar separados, estar distantes, aunque se puede estar en el mismo espacio. Y eso muestra muchos problemas de familia, donde los hijos, los padres están allí, pero a la vez es como si no estuvieran, ¿cierto? Como si cada uno viviera en un mundo separado. El uno no le interesa lo que él hace el otro, sino que cada uno está por su camino. Entonces, eso me parece que está muy conectado con esto, pastor. Qué tristeza, muchos hijos se sienten huérfanos con sus padres vivos, lo que dice nuestro pastor. Ajá. Están muy abandonados, ellos se sienten huérfanos sabiendo que sus padres están vivos. Eso es lo que le pasaba a Absalón. 2 años ya estaba ahí en Jerusalén y su padre no se dio por enterado. 2 años estuvo ahí y nunca vio el rostro de su padre, nunca se presentó ante su padre. Qué tristeza, mi querido pastor, que cuando llaman al teléfono fijo sobre todo y preguntan, ¿está Pedro? O sea, el papá. Ellos tienen que decir, mamá, mi papá está o ya se fue. La esposa lo mismo, ¿está Pedro? No, yo no sé. No sabe. La esposa no sabe si el esposo está ahí o ya se fue, porque él nunca se despide. Ya iban yo a insultar a los animales, iba a decir se va como animalito. No, las mascotas son más educadas en eso. Ellos salen a recibir a su amo, salen a despedir a su amo. En la casa habitualmente llevados. Y a veces, mi querido pastor, ni siquiera por las ocupaciones, sino por el desorden en el que se vive. Porque a veces no es que estén ocupados, los hijos no es que estén ocupados, la esposa no es que estén ocupados, es el desorden en el que se vive, en esa mala costumbre. Todo es costumbre. Yo le digo a mi esposa, a la pastora, mi amor, nosotros nos podemos acostumbrar a lo bueno o a lo malo. Ya que nos podemos acostumbrar a lo malo, tratemos de acostumbrarnos a lo bueno. Que no salgamos sin despedirnos, que no salgamos sin decirle ya vengo. Es más, hasta con cuestión de seguridad, que nuestra esposa sepa dónde vamos a estar, que nuestros hijos sepan dónde vamos a estar, que no solamente los padres sepamos dónde van a estar nuestros hijos, sino que nosotros como padres también. Mi amor, voy a ir hasta tal lugar. Si Dios no quiera, pasa algo, un accidente, no volvió, bueno, al menos saben a dónde tienen que ir a buscar por seguridad, pero no lo hacemos. Ignoramos al hijo, a la esposa, lo ignoramos. A la esposa, estamos en la misma cama, pero cada quien con su celular, lo ignoramos. O el pretexto de que tenemos un poco tiempo, estamos ocupados, estamos cansados. Así estemos cansados, es más, el escuchar al otro es una forma de terapia. Me distraigo de los problemas. Yo siempre digo algo, si usted está buscando empleo, usted diría al que lo va a entrevistar con mala actitud y usted le diría, es que usted no sabe que yo tuve un día pesado. No, usted así haya tenido un día pesado, a esa persona usted va con su mejor semblante, con educación. ¿Y por qué con nuestros hijos no podemos hacer lo mismo? No importa, tan pesado haya sido el día, pero mi actitud debe ser diferente con mi familia. No tenemos tiempo llevados por nuestras ocupaciones. La palabra de Dios es clara, nos dice que para todo hay tiempo. Eclesiastés 3, 1 al 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Siempre habrá un tiempo, no importa, sea un ministro, sea el presidente de la nación, con todas las ocupaciones que puede tener, debe sacar un tiempo para su esposa, para sus hijos. Recordemos que a nuestros hijos nuestro trabajo es formar, pero
sin dedicarles tiempos no podemos formarlos. Se debe formar, pero haciendo presencia, mi querido pastor. Tengo una frasecita acá que me parece que resume todo lo que el pastor ha dicho, y es que ignorar al Hijo es estar presente y vivir ausente. Estar presente y vivir ausente. Se pueden dar algunos fenómenos que parecen raros, pero son ciertos. Muchos padres se preocupan por darle todo lo que el hijo necesita. Y eso es bueno, cuando se puede dar, ¿cierto? Eso que el hijo necesita. Pero entender que el hijo, más que una cuestión física, más que un regalo, más que una camisa, más que un balón, más que unos zapatos, el hijo necesita atención afectiva, necesita amor, necesita escuchar la voz de papá o que alguien le escuche. Y qué más importante que los padres, el poder sacar tiempo para escuchar a sus hijos. Eso es más importante y de mayor valor que podamos entregar. Ellos van a entender a través de esa atención que les prestemos, van a entender que son valiosos, van a entender que son importantes, van a entender que tienen padre, van a entender que tiene alguien que le escucha y va a encontrar que hay alguien que lo comprende, o que aún lo corrige, que aún lo reprende, pero él necesita de todas maneras sentirse amado. Y ese mismo amor que él recibe es el que mañana él podrá comunicar a sus amigos, o bien a su esposa, y también posteriormente a sus hijos. Y no importa cuál sea su condición, no importa cuál sea su profesión, su trabajo, el llamado, lo que haga, todos cometemos errores. Mira que estamos hablando y aprendiendo son de los errores de David, nada menos ni nada más. No estamos hablando de cualquier persona de la Biblia, no estamos hablando de cualquier persona por ahí, no, estamos hablando de David. David cometía esos errores. David, el que es conforme al corazón de Jehová, cometía estos errores como padre. A esta hora, mi querido pastor, todos los que nos escuchan y los que ingresan en nuestras plataformas son estudiantes de la Biblia, no todas nuestras plataformas son unos oyentes y de manera especial donde ellos no son cristianos normales que por ahí de pronto un devocional, no, son personas que estudian, son muy comprometidos con la palabra, son ministros que entran. Y eso mismo nos lleva a pensar, bueno, tú que nos estás escuchando a esta hora, eres un ministro, un pastor. Hay muchos hijos de pastores que dicen, yo quiero a ese papá de la iglesia, ese pastor, ese papá que en la congregación tiene tiempo para todos, a todos. Los va a visitar, el que no fue al culto lo llama, pero yo puedo estar ahí y no se da cuenta que yo existo. Ese es el problema, y somos ministros, y somos pastores, y somos los más entregados, y sabemos mucho de Biblia, al igual que David, un siervo de Dios, pero cometía estos errores. Por lo tanto, es un llamado de atención a todos, ¿sí? Uno de nuestros oyentes nos repite lo que nosotros estábamos hablando. Hay muchos hijos que se sienten huérfanos, esposos viudos o esposas viudas con sus esposos vivos, porque hemos perdido esa capacidad de prestarnos atención los unos a los otros, de no ignorarnos. Nos ignoramos, simplemente llevados por ese virus lamentable que es la falta de tiempo, que en realidad no es que no haya tiempo, es que a veces somos mal organizados, administramos mal nuestro tiempo. Todos los seres humanos tenemos las mismas 24 horas, las mismas. Por ahí algo miraba donde dice cada mañana o cada noche a la 1 en punto de la mañana nos deposita Jesucristo 24 horas a nuestro banco de tiempo. Si lo usó bien o de lo contrario eso se acaba y vuelve a cero, y otra vez a la medianoche el día siguiente nos consigna 24 horas. Lo que hagamos con esas 24 horas es responsabilidad de cada uno de nosotros.
Todos. A nadie le ha dado más tiempo que a nosotros, ni a nadie le ha dado menos tiempo que a nosotros. Es cuestión de saber administrar ese tiempo que Dios nos ha regalado, mi querido pastor. Sí, digo algo que debemos resaltar o volver a tocar, es que aún en algunos que estamos sirviendo en el ministerio, tenemos tiempo para otras personas y muchas veces no hay tiempo para la familia. Tenemos que tener presente que la familia es la primera iglesia y la primera cuenta que tenemos que rendirle al Señor. Por lo tanto, es el primer lugar que debemos tener bien pastoreado, bien administrado. Es también la base de nuestra autoridad. Son ellos los que pueden hablar y decir, cuando nos escuchan predicar, decir, mi papá vive eso, o decir simplemente que son palabras, que simplemente teoría, pero que en la práctica son muy diferentes. Entonces creo que es muy importante dar importancia a la casa, dar importancia a los hijos, dar importancia a la esposa, dar importancia a la familia. Y eso nos llevaría entonces a que aún tenemos que evaluar parte del ministerio, a quien realmente le estamos prestando mayor atención, a los particulares, a la iglesia o a la familia. Y vuelvo a resaltar que la familia es la que nos da autoridad para poder anunciar a la iglesia el evangelio con libertad y con respaldo. Esto me hace acordar de nuestras plataformas que tienen chat en vivo en cada uno de los estudios, y aquí estoy todo el día, gracias a Dios, creando contenido bíblico, audios, videos, escrito, textos, y me da la oportunidad de conocer muchos pastores de diferentes partes del mundo, de muchos países. Y uno de estos pastores, amados oyentes también, me escribió algo, me decía, es que me siento mal, me siento desesperado, termina el culto, tiene una iglesia bastante numerosa, dice, le predico a 2,000 personas y cuando termina el culto me siento vacío, me siento solo. Y entonces decía, pero mi pastor, ¿y luego usted no tiene una familia? ¿Cómo es posible que cada vez que termina de predicar la gente se va, se siente solo? Y entonces, ¿dónde está su pastora, su esposa, sus hijos, su familia, que es la base, que es el fundamento, que es lo que me hace hacer bien mi trabajo ministerial? Pero muchas veces, como dijo nuestro pastor Álvaro, descuidamos nuestra familia. Y la palabra de Dios lo dice, me pusieron a cuidar la viña ajena y descuidé la mía. Me despreocupé de lo mío. La palabra de Dios dice, no dejes de hacerlo uno sin dejar hacer lo otro. Es necesario cuidar el rebaño, pero también cuidar mi familia. Es necesario cuidar esa empresa, claro que sí. Hay padres que dicen, es que yo trabajo duro para mi familia. Bueno, qué bueno que trabaje duro para la familia, eso debemos hacerlo todos. Lo malo es que por estar trabajando duro por la familia se le está olvidando de la familia. Trabajar duro por alguien y a la vez no estar para ese alguien es lo mismo que nada. Ya dijo nuestro pastor, nuestros hijos no van tras de la chequera, van tras de tus abrazos, de un beso tuyo, de esas caricias, de ese escuchar. Nuestros hijos a veces no quieren más, sino que lo escuchemos. La esposa, el esposo no quiere sino que lo escuchemos. Los psicólogos se ganan la plata y buena plata solo escuchando. Eso es lo que debemos hacer nosotros. No quiere más, no quiere otra cosa, escucharla. Dispone un tiempo para escucharlo y con eso esa persona se siente relajada, se siente contenta, se siente feliz. Otro error que muchas veces cometemos en todas las áreas de la vida, no solamente como padres, como hermanos, como hijos, como empresarios, es el comparar. Esto causó que los hermanos de José lo odiaran en Génesis 37, 3 al 4. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Mira, se había dañado hasta la relación entre ellos, ya no se hablaban pacíficamente. Cada vez que se reunían era con 2 piedras en la mano. Cada vez que se reunían era para insultarse, porque ya no se podían hablar pacíficamente, se miraban como enemigos. ¿Y todo por qué? Porque el padre no sabía manejar eso.
El padre simplemente lo que hizo fue comparar, y eso es lo que a veces nosotros hacemos. Comparamos a nuestros hijos y les causamos daño. Comparamos, ya dijo nuestro pastor, porque yo quisiera tener como el de allá, comparamos a nuestra esposa con la vecina, comparamos al esposo, comparamos a nuestros empleados, y eso causa dolor, y eso hace que pase lo que pasaban con estos hermanos, que se odiaran entre ellos, mi querido pastor. Sí, ahí comparar es una forma de hacer bullying a los hijos. Es también una forma de hacer discriminación. Y por qué no, es lo que en el ejemplo de Génesis que se encuentra. Jacob hizo separación entre sus hijos, dando prioridad a José. Y esa prioridad que le dio José le causó muchos daños tanto a él, dolores a él, como también al mismo José. En el caso de que sus hijos querían vengarse al ver que su padre amaba tanto a José y sin embargo a ellos los tenía separados, los discriminaba. Entonces eso hizo que ellos buscaran cómo vengarse. Ahora, en esa venganza sufrió Jacob como padre por la mentira que los hijos le trajeron de que José había muerto, pero sufrió José porque lo vendieron. Aunque dentro de eso también estaba la voluntad de Dios, que no podemos olvidar, la que Dios estaba preparando el camino para que Israel entrara a Egipto. Pero fue una cuestión de alguna manera, Dios sabía en su soberanía cómo lo iba a hacer. Pero en este caso, Jacob había provocado de alguna forma que se diera esa división de la familia, ese problema en el hogar. Eso de comparar es separar a los hijos y es sembrar odio entre hermanos. Cuando nosotros hacemos eso, lo que vamos a cosechar mañana es que algunos hijos nos amen y otros nos aborrezcan. Ese comparar entonces daña no solo a los hijos, sino a cualquier persona que nosotros le hagamos eso. Y una séptima y última sugerencia, mi querido pastor: prometer y no cumplir. Muchas veces nosotros caemos en ese error. Eclesiastés 5, del 5 al 6. Mejor es que no prometáis, sino que prometáis y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. O sea, no te comprometas cuando no vas a cumplir. Ahora, esto es una arma de doble filo. No me está diciendo entonces conviértete en un inepto, en un inútil, donde decimos, por eso es que yo no me comprometo. Eso pasa en la misma iglesia. No es que yo como no sé si voy a cumplir, por eso no me comprometo. No, ya ese es el otro extremo, llegar a la inutilidad. Es solamente las personas de compromiso son las que surgen, las que crecen, las que se desarrollan. Ninguna persona que no se acostumbre a exigirse, a comprometerse, nunca va a lograr nada. Si tú quieres lograr algo en la vida, tienes que comprometerte. Lo que nos está diciendo la Biblia es, hombre, no te acostumbres a prometer cosas que sabes que no vas a poder cumplir, pero debes exigirte en cumplir las cosas. Hay padres que le dicen, vayan por tener contento a los hijos, a eso se refiere más que todo, por tener contento a los hijos. Bueno, mi amor, entonces ahora nos vamos de vacaciones, sabiendo que no tiene los recursos, sabiendo que no tiene cómo hacerlo. Bueno, si usted no tiene cómo hacerlo, mi querido oyente, no le prometa irse a Cancún, prométale irse al parque, prométale ir ahí a cine, alguna cosa donde sus recursos sí le permitan. O sea, no nos está diciendo la Biblia, entonces tome la excusa y diga, no, por eso yo no me comprometo con nada. No, por eso yo mejor me hago a un lado. No, debe comprometerse, solo que comprométase en las cosas que sí puede cumplir para que después no se vaya a meter en problemas. Eso administrativamente en un banco le llaman tener capacidad de pago. No quiere decir que todos los créditos son malos, porque a veces satanizamos. No, es que los créditos son del diablo. No, está hablando es, si tú no tienes la capacidad de pago, no te metas a hacer un crédito. Pero si tú tienes la capacidad de pago, sabes que puedes cumplir, y eso que vas a pedir es para invertir y lo vas a triplicar, a duplicar, bueno, entonces puedes hacerlo.
pero ante todo debe haber una capacidad de pago. Es más, el banco, después de hacer una evaluación, después de hacer un estudio financiero, él determina y dice, no le podemos prestar porque no tiene capacidad de pago. Y eso mismo pasa con los compromisos. La palabra de Dios no me está diciendo conviértete en un mediocre, por eso no te comprometas con nada. No, comprométete, pero en lo que vemos que sí podemos cumplir. Es más, a veces el prometer no necesariamente tiene que ver con un galardón, con premios, no. Si tú prometiste que ibas a castigar a tu hijo y no lo cumples, él va a perder el respeto. Si tú le estás prometiendo una corrección, pues debo cumplirla también, porque a veces los cristianos somos muy folclóricos. Nosotros solamente hablamos de promesas, 33,000 promesas, y nos las sabemos de memoria. Pero además de esas que a nosotros nos agrada, también hay promesas que no nos agradan. Si no haces esto, te pasa esto. Eso también es una promesa, mi querido pastor. Sí, yo veo que cuando se da ese fenómeno de prometer y de no cumplir, yo pienso en tres cosas. Uno, es enseñar a los hijos a ser mentirosos. Si no se cumple, pues se está enseñando a ellos a mentir. Lo segundo es enseñarles a hacer también trampas, a ser tramposos. Entonces mañana ellos prometen, sacan lo cometido, el favor, o logran el favor que buscaban, pero después simplemente quedan mal. Y ahora pensamos por qué, ¿cierto? Pero si ellos lo vieron en nosotros, más bien sería revisar nosotros mismos, ¿cierto?, nuestra situación. Y la tercera cosa que yo veo que cuando se promete y no se cumple, es enseñarles a jugar con los sentimientos de otra persona. Y me parece que esos son tres errores que debemos evitar. Yo quisiera volverlo a repetir. El uno es enseñar a los hijos a ser mentirosos. Segundo, enseñarles a hacer trampas, a ser tramposos. Y tercero, enseñarles a jugar con los sentimientos de otras personas. Creo que por eso el Señor era muy claro. Es mejor que no prometas si no vas a cumplir. Y obviamente lo que acabo de decir el pastor tampoco es diciendo que entonces no podemos hacer compromisos. Sí debemos hacer compromisos, pero que la idea aquí es que se cumpla con eso que se prometió. Así es, mi querido pastor, esas son esas enseñanzas, esas recetas que nos permiten hacer de nuestros hijos algo valioso, más de lo que son, por el solo hecho de ser nuestros hijos, por ser regalo de Dios, herencia de Jehová, son valiosos, pero de nosotros depende que siga esa función de ser valiosos toda su vida, o que nosotros mismos los padres los convirtamos en unos verdaderos inútiles, depende de cada uno de nosotros. Y como conclusión, mi querido pastor, solo Jesucristo puede decirnos qué hacer en nuestra función de padres. Jesucristo nos puede enseñar sobre qué hacer. Ya empezamos el programa diciendo, no hay una escuela de padres, no la hay ahora, ni creo que la vaya a haber, porque muchos de nosotros los padres, cuando nos enteramos que nuestro hijo venía en camino, es cuando ya la esposa nos dice, uy, tengo un retraso, pero son muy pocos los hijos que vienen de una verdadera planificación. Por lo tanto, la mayoría tuvimos hijos y no sabíamos qué hacer con ellos. Eso nos dice la Biblia, lo que pasó con Manoa, el papá de Sansón. Entonces dice en Jueces 13, versículo 8, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Él estaba feliz porque a la edad que tenía no podía tener hijos, la esposa tampoco. Pero además de esa felicidad también era realista y dijo, bueno, yo no sé qué hacer con ese hijo. Solo tú, Padre, solo tú, Jehová, solo tú, Dios mío, puedes enseñarme a hacerlo. Y eso nos enseña a nosotros también. Que Dios sea dándonos sabiduría, que sea Dios dándonos ese discernimiento, que sea Dios dándonos esa inteligencia humana que se necesita para poder corregir, orientar, para prestarles el tiempo necesario, para involucrarlos, para no aislarlos a nuestros hijos, para no compararlos con nadie, para valorarlos tal como son, para no ignorar a nuestros hijos. Todo eso nos lo enseña Jesucristo
a través de su palabra. Mi querido pastor, su conclusión, gracias por su participación. Igualmente a todos nuestros oyentes que nos sintonizan desde diferentes lugares del mundo, también gracias por estar sintonizados. Recuerda, la mayoría que ahorita está ingresando a nuestras plataformas ya al final del programa, si quieres volver a escuchar este programa puedes hacerlo ingresando a nuestra plataforma en YouTube, Iglesia, o lo que es nuestra emisora Pan de Vida, o también puedes hacerlo a través de nuestra página en internet, emisora Pan de Vida, y ahí puedes encontrar no solo este, sino todos los programas anteriores si quieres volverlo a escuchar, mi querido pastor. Creo que es prioridad pedir la dirección de Dios para saber qué hacer en la crianza de los hijos. Esa me parece que es prioridad. Pero también debemos tener en cuenta que Dios nos dejó un manual que nos enseña los procesos, cómo hacer el trabajo, ¿cierto?, en la formación de los hijos. Entonces es responsabilidad de nosotros ejecutar las tareas que también Dios nos ha entregado. O sea, gran parte depende de Dios, pero otra parte también depende de nosotros al obedecer los mandamientos del Señor. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Amén. Gracias, pastor. Usted también. Ahora por el interno nos ponemos de acuerdo para su próxima participación, colaboración en este programa, Vidas de Excelencia. Recuerda, ser excelente no es ser perfecto. Ser excelente es tener la capacidad de cada día luchar por ser mejores. Jesucristo a ninguno nos quiere obligar a hacer las cosas porque nos convertiría en robots, en entes. Por lo tanto, simplemente son eso, sugerencias, o como las llamó nuestro pastor también, esas recetas que de nosotros depende si las queremos aplicar o no. Jesucristo en ningún momento nos va a obligar a que pongamos en práctica lo que Él nos sugiere. Simplemente nos da esas recomendaciones y nosotros, si queremos, las ponemos en práctica, o de lo contrario no, y cada quien vivimos nuestras propias consecuencias. Nuestros amados oyentes, gracias también por estar con nosotros a esta hora ya de la tarde. Recuerda nuestra programación a continuación, Musical del Cielo, honrando, glorificando al Padre Celestial. Queremos acompañarte con lo mejor de la música y la adoración mientras estudias cada uno de los diferentes temas a través de las diferentes plataformas. Que Dios los bendiga, que tengan un fin de semana maravilloso. Recuerda, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Busca tu iglesia, y si tú que nos estás escuchando no te congregas en ningún lado, busca un lugar donde poderte congregar y cada día aprender de esa palabra maravillosa de Dios. Dios les bendiga.